Roma, 2 de abril del año 2005. El mundo entero contuvo el aliento cuando el Vaticano anunció la muerte de Juan Pablo II, un líder espiritual que había guiado a la Iglesia durante más de 26 años. Un hombre venerado, pero también temido, porque detrás de la imagen del Papa peregrino había secretos, y algunos demasiado grandes para salir a la luz sin consecuencias. La versión oficial fue clara. Según los portavoces del Vaticano, no había nada fuera de lo común. El Papa había estado enfermo durante meses y su salud, aunque vigilada de cerca, se fue apagando poco a poco. Los médicos, los asistentes y los más allegados confirmaron que todo transcurrió según lo esperado, sin sobresaltos ni incidentes extraños. La noticia de su muerte fue recibida con pesar, pero también con resignación. Era el desenlace de una larga agonía. Sin embargo, en los pasillos silenciosos del Vaticano, algunos susurraban que la historia oficial no contaba toda la verdad. Había detalles que no encajaban: el repentino empeoramiento, la prisa por cerrar la habitación, la ausencia de ciertos documentos médicos. Su salud se fue deteriorando hasta su último aliento, pero para algunos la explicación resultaba demasiado conveniente. Pero entre los muros del Vaticano, no todos lo creyeron. Los rumores crecían en la penumbra, alimentados por miradas esquivas y conversaciones a media voz. Algunos miembros de la curia comenzaron a preguntarse si realmente todo había sido tan natural como decían los informes oficiales. Un cardenal, cuyo nombre fue borrado de los registros oficiales, habría pedido una investigación interna 48 horas antes del fallecimiento. ¿La razón? Según fuentes cercanas, este cardenal había notado irregularidades en los informes médicos y en el comportamiento de algunos miembros del personal. La petición fue recibida con escepticismo, pero también con temor. Nadie quería enfrentarse a la maquinaria del Vaticano. Un documento confidencial, filtrado por error, que hablaba de un posible envenenamiento lento. El informe, redactado con un lenguaje críptico, sugería que el Papa podría haber sido víctima de una conspiración interna. El documento circuló brevemente entre altos cargos antes de ser retirado y archivado bajo estricta confidencialidad, y de un grupo dentro del Vaticano que no quería ver al Papa seguir gobernando. Se hablaba de intereses ocultos, de luchas de poder y de una red de silencios que protegía a los implicados. Así, la muerte del Papa dejó tras de sí no solo dolor, sino también un misterio que, hasta hoy, sigue sin resolverse. Lo llamaban el Círculo de Hierro, un nombre que resonaba en los pasillos más secretos del Vaticano, envuelto en susurros y miradas furtivas. Era mucho más que un simple rumor. Era una sombra que se extendía sobre la Santa Sede, un eco de conspiraciones y pactos sellados en la oscuridad. Se hablaba de una supuesta red de figuras de alto poder eclesiástico, hombres de sotana y anillo, conectados no solo por la fe, sino por intereses ocultos. Sus lazos se extendían a los bancos más poderosos de Europa, a logias masónicas y a secretos que, de salir a la luz, podrían sacudir los cimientos de la Iglesia. Juan Pablo II, el Papa viajero, estaba decidido a exponerlos, a limpiar la casa de Dios, aunque eso significara enfrentarse a enemigos invisibles y peligrosos. Entre los escándalos que investigaba, uno destacaba por encima de todos: el oscuro manejo del IOR, el Banco del Vaticano. Se sospechaba de lavado de dinero, transferencias secretas y cuentas a nombre de personas fallecidas. El dinero sagrado, destinado a obras de caridad, podía estar financiando operaciones turbias y enriqueciendo a unos pocos elegidos. Se decía que el Papa tenía en sus manos una lista de nombres. Una lista escrita a mano, cuidadosamente guardada, con los implicados en la red. Era su arma secreta, la llave para desmantelar el Círculo de Hierro y devolver la transparencia a la Iglesia. Pero esos nombres nunca fueron revelados, porque esa lista desapareció la misma noche de su muerte. El misterio persiste hasta hoy, alimentando teorías, sospechas y la eterna pregunta: ¿quién protegía realmente el Círculo de Hierro? ¿Coincidencia? ¿O silenciaron a quien sabía demasiado? La autopsia nunca se realizó. Fue declarado muerto, se cerró el féretro, y con él se cerraron las preguntas. Pero algo cambió cuando, en 2011, un ex gendarme del Vaticano filtró una carta codificada. Él no murió solo. Lo ayudaron a partir. Dios lo sabe, yo también. Esta novela no busca culpar, sino invitar a pensar.
Nos adentramos en un mundo donde las preguntas pesan más que las respuestas y donde la verdad se esconde entre sombras y silencios. Aquí, cada palabra escrita es un eco de secretos antiguos y cada página es un umbral hacia lo desconocido. ¿Qué pasa cuando la fe se mezcla con el poder? En las calles empedradas de Roma, bajo la mirada atenta de cúpulas centenarias, la devoción y la ambición se entrelazan en un juego peligroso. Los muros del Vaticano han sido testigos de pactos silenciosos, de luchas internas y de misterios que nunca vieron la luz del día. ¿Quién protege al pastor si los lobos llevan sotana? Cuando la confianza se convierte en un arma y la fe en un escudo, los verdaderos peligros acechan en los rincones menos esperados. Los pasillos vacíos y las velas titilantes guardan historias de traición, de sacrificio y de redención. Un detective retirado, atormentado por la muerte de su hermano, un monje silencioso, encuentra esta carta oculta en un viejo misal. La tinta desvaída revela confesiones que desafían todo lo que creía saber. El dolor de la pérdida se mezcla con la urgencia de descubrir la verdad, mientras el pasado y el presente se entrelazan en una red de enigmas. Y así comienza una investigación prohibida que lo llevará a lo más alto y a lo más oscuro del Vaticano. Enfrentará fuerzas que preferirían que los secretos permanezcan enterrados y deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar por justicia, porque en este lugar sagrado, la verdad puede ser el mayor de los pecados. Entre túneles sellados bajo la Capilla Sixtina, confesionarios que guardan secretos de Estado y cámaras de vigilancia que fallaron justo la noche del fallecimiento, la trama avanza. Y la pregunta que duele como un clavo en la cruz: ¿murió el Papa o lo callaron? No es herejía, es historia con signos de interrogación. Porque a veces la fe también necesita justicia, y hay silencios que gritan más que 1000 oraciones.